Del marxismo cultural. Según el marxismo clásico, los proletarios eran enemigos naturales del capitalismo. Lenin añadió a esto la idea de que el imperialismo era fruto de la lucha capitalista por la conquista de nuevos mercados. La conclusión inevitable era que los proletarios también eran enemigos del imperialismo y se negarían a servir en un conflicto imperialista generalizado. Más apegados a sus intereses de clase que a los de sus patrones imperialistas, se negarían al reclutamiento o usarían sus armas para derrocar al capitalismo en lugar de luchar contra sus compañeros proletarios de las naciones vecinas. En 1914, este silogismo parecía algo evidente y cierto para todos los intelectuales marxistas. Sin embargo, se sorprendieron cuando el proletariado se sumó a la prédica patriótica, alistándose en masa y luchando valientemente en los campos de batalla por los intereses imperialistas. El estupor general encontró un breve alivio con el éxito bolchevique de 1917, pero luego se agravó en pánico y depresión cuando, en lugar de expandirse a los países capitalistas desarrollados, como predecían los manuales, la revolución fue sofocada por la hostilidad general del proletariado. Ante hechos de tal magnitud, un cerebro normal pensaría en corregir la teoría. Tal vez los intereses del proletariado no eran tan antagónicos a los de los capitalistas como decían Marx y Lenin. Pero un cerebro marxista nunca es normal. El filósofo húngaro György Lakécs, por ejemplo, llegó a la conclusión de que los equivocados no eran la teoría, sino los proletarios. Estos idiotas no podían ver sus intereses reales, y servían alegremente a sus enemigos. Estaban locos. Lo normal era György Lukács. Por lo tanto, le correspondía a él la gran misión de descubrir quién había producido la locura proletaria. Como un hábil detective, pronto descubrió al culpable, era la cultura occidental. La mezcla de profetismo judeocristiano, derecho romano y filosofía griega era una poción infernal fabricada por los burgueses para engañar a los proletarios. Llevado al desespero por tan angustiante descubrimiento, el filósofo exclamó: ¿quién nos salvará de la cultura occidental? La respuesta no tardó en llegar. Felix Weil, otra mente notable, encontró muy lógico utilizar el dinero que su padre había acumulado en el comercio de cereales como un instrumento para destruir, junto con su propia fortuna doméstica, la de todos los demás burgueses. Con ese dinero fundó lo que se conocería como la Escuela de Frankfurt, un think tank marxista que, abandonando las ilusiones de un levantamiento universal de los proletarios, se dedicó al único emprendimiento viable que quedaba: destruir la cultura occidental. En Italia, el fundador del Partido Comunista, Antonio Gramsci, llegó a una conclusión similar al ver cómo la clase obrera traicionaba el internacionalismo revolucionario, adhiriendo masivamente a la variante ultranacionalista de socialismo inventada por el renegado Benito Mussolini. De hecho, los propios soviéticos ya no creían en el proletariado. Stalin recomendaba que los partidos comunistas occidentales reclutaran, ante todo, a millonarios, intelectuales y celebridades del show business. Desmentido por los hechos, el marxismo se vengaría a través de la autoinversión, en lugar de transformar la condición social para cambiar las mentalidades, cambiaría las mentalidades para transformar la condición social. Fue la primera teoría en el mundo que afirmó demostrar su veracidad mediante la prueba contraria a lo que decía. Los instrumentos para ello aparecieron rápidamente. Gramsci descubrió la revolución cultural, que reformaría el sentido común de la humanidad, llevándola a ver en el martirio de los santos católicos una sórdida maniobra publicitaria capitalista, y convertiría a los intelectuales, en lugar de los proletarios, en la clase revolucionaria elegida. Por su parte, los hombres de Frankfurt, especialmente Horkheimer, Adorno y Marcuse, tuvieron la idea de combinar a Freud y a Marx, llegando a la conclusión de que la cultura occidental era una enfermedad, que todos los educados en ella sufrían de una personalidad autoritaria, y que la población occidental debía ser reducida a la condición de pacientes de un manicomio y sometida a una psicoterapia colectiva. Así quedó inaugurada, después del marxismo clásico, del marxismo soviético y del marxismo revisionista de Edward Bernstein, la cuarta modalidad de marxismo, el marxismo cultural. Como no hablaba de revolución proletaria ni abogaba abiertamente por ninguna violencia, la nueva escuela fue bien recibida en los círculos encargados de defender la cultura occidental que profesaba destruir.
Expulsados de Alemania debido a la competencia desleal del nazismo, los frankfurtianos encontraron en los Estados Unidos el ambiente de libertad ideal para la destrucción de la sociedad que los había acogido. Se esforzaron entonces por demostrar que la democracia a la que habían huido era exactamente igual al nacionalsocialismo que los había hecho huir. Denominaron a su filosofía teoría crítica porque se abstenía de proponer cualquier remedio para los males del mundo y buscaba simplemente destruir la cultura, destruir la confianza entre las personas y los grupos, destruir la fe religiosa, destruir el lenguaje, destruir la capacidad lógica, esparcir en todas partes una atmósfera de sospecha, confusión y odio. Una vez logrado este objetivo, afirmaban que la sospecha, la confusión y el odio eran la prueba de la maldad del capitalismo. Desde Francia, la escuela recibió la invaluable ayuda del método desconstructivista, un charlatanismo académico que permite impugnar todos los productos de la inteligencia humana como trucos maliciosos con los que los hombres blancos oprimen a mujeres, negros, gays y todos los demás, incluyendo los animales domésticos y las plantas. La contribución local estadounidense fue la invención de la dictadura lingüística de lo políticamente correcto. En pocas décadas, el marxismo cultural se convirtió en la influencia predominante en las universidades, en los medios de comunicación, en el mundo del espectáculo y en los medios editoriales de Occidente. Sus macabros dogmas, presentados sin la etiqueta del marxismo, son estúpidamente aceptados como valores culturales supraideológicos por las clases empresariales y eclesiásticas cuya destrucción es su único e ineludible objetivo. Difícilmente se encontrará hoy una novela, una película, una obra de teatro, un libro de texto en el que las creencias del marxismo cultural, la mayoría de las veces no reconocidas como tales, no estén presentes con toda la virulencia de su contenido difamatorio y perverso. Tan vasta fue la propagación de esta influencia que en todas partes la antigua idea de tolerancia se ha convertido en la tolerancia liberadora, propuesta por Marcuse, toda la tolerancia hacia la izquierda, ninguna hacia la derecha. Así, aquellos que vetan y boicotean la difusión de ideas que les desagradan no sienten que están practicando la censura, se consideran ejemplos de tolerancia democrática. A través del marxismo cultural, toda la cultura se ha convertido en una máquina de guerra contra sí misma, sin dejar espacio para nada más. Recuerda dar me gusta y suscribirte al canal. Este texto fue tomado del artículo del marxismo culturale, escrito por Olavo de Carvalho en 2002.